Hola, me llamo Isen Miers y tengo 24 años. Vivo solo en una casita de 2 habitaciones a las afueras de South Sound, Connecticut. Un pueblo tan tranquilo que se puede oír el murmullo del río cuando el viento cambia en la dirección correcta. La casa era de mi abuelo. Me la dejó cuando falleció hace 4 años, justo después de que dejara la universidad comunitaria y me diera cuenta de que no servía para las aulas ni para los préstamos estudiantiles. No tiene nada de especial. Un revestimiento azul descolorido, un porche que cruje como si se quejara y una cocina donde el linóleo se curva en las esquinas. Pero es mía, pagada con los últimos ahorros de mi abuelo. Y eso es más de lo que la mayoría de la gente de mi edad puede decir. Me gano la vida arreglando lo que sea. Fontanero, sobre todo grifos que gotean, tuberías rotas, algún que otro inodoro atascado en una de las antiguas casas coloniales del centro. En los días tranquilos, cambio las lámparas de la señora Gladys de al lado o llevo trastos al vertedero para quien dé propina en efectivo. Es un trabajo honesto que me mantiene las manos ocupadas y mi mente lejos de las cosas que preferiría olvidar. Mi madre vive a 3 estados de distancia con su nuevo marido. Hablamos en los cumpleaños, nos mandamos algún mensaje de vez en cuando. Papá no ha sabido nada de él desde que se perdió mi graduación del instituto. La única relación estable que he tenido en años terminó cuando mi ex, Jenny, decidió que un tipo sin un plan a 5 años no valía la pena el alquiler de su nuevo apartamento. Dejó la llave en la encimera y una nota que decía: necesito más que potencial. No la culpé. Todavía tengo la llave en un cajón, junto a un montón de extractos de tarjetas de crédito sin pagar. Voy ahorrando $20 cada vez. Casi todas las noches llego a casa, caliento lo que haya en la nevera y me duermo con el sonido de las repeticiones de la tele. La casa parece más grande cuando está vacía, pero me he acostumbrado al silencio. Es predecible. Seguro. Todo eso cambió un jueves de finales de octubre, cuando el cielo se abrió y se negó a cerrarse. Estaba tomando una cerveza en un episodio antiguo de The Office cuando vibró mi teléfono en la mesa de centro. Número desconocido. Casi dejo que salte el buzón de voz, pero el identificador de llamadas decía: South Sound Towers, ático. Edificio de nueva construcción, de esos donde los residentes pagan más por las vistas de lo que gano en un mes. Contesté: hola, hola. Soy Marianne Hart, del 12B. Tengo una gotera detrás del sofá. Está empeorando. ¿Puedes venir esta noche? Su voz era tranquila y entrecortada, como la de alguien acostumbrado a dar órdenes y a que las cumplan. Miré el reloj, las 9:47 de la noche, y por la ventana la lluvia que golpeaba la calle. Normalmente diría que llamara mañana, pero la desesperación que se escondía bajo su cortesía era difícil de ignorar. Dame 20 minutos, dije. Agarré mi caja de herramientas, me puse una sudadera con capucha y conduje entre cortinas de agua que convertían el parabrisas en una mancha borrosa. Las torres South Sound se alzaban al final de Maple Street, todas de cristal y acero, brillando como una nave espacial contra la tormenta. El portero me hizo un gesto sin decir palabra. Supongo que un tipo con una caja de herramientas y zapatillas empapadas no parece una gran amenaza. El ascensor hasta el piso 12 fue silencioso, salvo por el zumbido del motor y el goteo de lluvia de mi pelo sobre el suelo de mármol. Cuando la puerta se abrió, entré en un pasillo que olía a pintura nueva y a dinero. El apartamento 12B estaba al final. La puerta ya estaba entreabierta. Llamé una vez. Fontanería, que entre. Mary. Marianne Hart estaba en el vestíbulo. Cruzaba los brazos, todavía con el traje gris oscuro que probablemente había llevado a la reunión que le había arruinado el día. Llevaba el pelo recogido en un moño pronunciado, con algunos mechones sueltos como si se hubieran rendido. Era más alta de lo que esperaba, quizá 1,75 metros con tacones bajos, e incluso agotada se comportaba como alguien que nunca ha tenido que pedir 2 veces nada. Excepto esta noche. Está detrás del sofá, dijo, girándose sin esperar a que me presentara. No te estorbaré. La seguí a la sala.
El apartamento era enorme, diáfano, con ventanales de suelo a techo y una vista del río que probablemente costaba más que mi casa. Pero estaba vacío, más allá de los muebles. Sin fotos en las paredes, sin libros en las estanterías, sin cojines, ni velas, ni ninguno de esos pequeños desastres que deja la gente cuando vive en algún sitio. Solo un sofá de cuero, una mesa de centro de cristal y una botella de vino tinto medio vacía, respirando junto a una sola copa. La fuga estaba justo donde ella había puesto un goteo constante de la tubería que alimentaba el radiador que se acumulaba en la madera. Dejé mi caja de herramientas, me arremangué y me puse a trabajar. Ella se quedó al otro lado de la habitación, sentada en un taburete junto a la isla de la cocina, mirando su teléfono como si fuera a morderla. Cada pocos minutos, lo deslizaba con un suspiro y lo volvía a dejar. Mantuve la cabeza gacha, concentrado en la tubería. El silencio se prolongó, roto solo por la lluvia contra las ventanas y el tintineo ocasional de mi llave inglesa. Cuando apreté el último accesorio y dejó de gotear, me levanté, me limpié las manos con un trapo y me aclaré la garganta. Listo. Debería aguantar. Levantó la vista, con los ojos enrojecidos pero secos ahora. Gracias. Te enviaré un Venmo. No hay prisa. Volví a mirar a mi alrededor. No pude evitarlo. Bonito lugar. Debe estar tranquilo aquí arriba. Demasiado tranquilo. Lo dijo tan bajo que casi no lo entiendo. Debería haberme ido entonces. Agarré mis herramientas, asentí y desaparecí en el ascensor. Pero algo en la forma en que lo dijo, la forma en que las palabras quedaron suspendidas en el aire como si hubieran estado esperando años para ser pronunciadas, me hizo demorarme. ¿Vives sola?, pregunté. Soltó una risa corta y amarga. Desde la semana pasada. Sí. La lluvia golpeaba con más fuerza contra el cristal. No sé por qué lo dije. Tal vez era el vino en su aliento. O la forma en que el apartamento parecía un museo que nadie visitaba. Tal vez solo estaba harta de mis propias habitaciones vacías. Bueno, si alguna vez se siente demasiado grande, siempre puedes quedarte en mi casa. Es estrecha, el porche gotea y el perro del vecino ladra a las 3 de la mañana, pero al menos alguien responde. Lo dije como una broma. Una línea tonta y desechable para cortar la tensión. Incluso me reí torpemente y demasiado fuerte en el espacio estéril. Ella no me devolvió la risa, solo me miró con algo que no pude leer. Luego asintió una vez como si lo estuviera archivando. Empaqué. Le di mi tarjeta en caso de que la tubería actuara de nuevo y me fui. El viaje en ascensor hacia abajo se sintió más largo que el viaje hacia arriba. Para cuando llegué a casa empapado y temblando, ya había olvidado la conversación. O lo intenté. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de golpes. Eran las 6:47 de la mañana. La lluvia había disminuido a una llovizna grisácea que se filtraba a través de las cortinas. Me tambaleé hasta la puerta en calzoncillos y una camiseta vieja, esperando a la señora Gladys con otra cazuela o una queja sobre su triturador de basura. En cambio, Marianne Hart estaba de pie en mi porche con una pequeña maleta negra empapada a sus pies. Su cabello estaba suelto, ahora con mechones húmedos pegados a sus mejillas. Llevaba vaqueros y un suéter color crema que había visto días mejores. Sus ojos estaban abiertos, decididos y un poco aterrorizados. «Tu oferta», dijo con voz firme a pesar del temblor en sus manos. «¿Sigue en pie?» Miré su cerebro todavía medio dormido, la lluvia goteando del alero sobre mis pies descalzos. ¿Qué? Tragó saliva. No tengo ningún otro lugar donde quiera estar. Me quedé allí de pie en la puerta, descalza y parpadeando, tratando de procesar la imagen de Marianne Hart, la reina del ático, todavía goteando por la lluvia en mi porche hundido con una maleta que probablemente costaba más que mi camioneta. El aire de la mañana olía a hojas mojadas y café de algún lugar más abajo en la cuadra. Cambió su peso. El asa de la maleta crujió bajo su agarre. «Entra antes de que cojas neumonía», murmuré a un lado. Dudó solo un segundo y luego cruzó el umbral.
Las tablas del suelo crujieron bajo las botas de sus botas que parecían no haber visto barro hasta hoy. Cerré la puerta tras ella y encendí la luz de la cocina. La bombilla parpadeó una vez y luego se estabilizó, proyectando un cálido resplandor desigual sobre el desorden. De repente deseé haber limpiado los envases de comida para llevar de ayer, una pila de facturas en la encimera del sofá con su abolladura permanente donde dormía casi todas las noches. Marianne dejó la maleta con cuidado como si temiera que pudiera magullar el suelo. Observó la habitación, las sillas desparejadas, el viejo radiador silbando en la esquina, la única foto enmarcada de mi abuelo y yo en el lago cuando tenía 12 años. Su mirada se detuvo en la foto más tiempo que en el resto. «Puedo pagar el alquiler», dijo, sacando un sobre del bolsillo de su abrigo. ¿3 semanas? ¿Dinero en efectivo? Eso es todo lo que necesito. ¿Tranquilidad? Un lugar para pensar. Me froté la nuca, todavía medio convencido de que era un sueño. No tienes que hacerlo, insisto. Dejó el sobre en el mostrador. 5 billetes de 100. Más de lo que gané en una buena semana. No estoy aquí por caridad. Quería discutir, pero la mirada firme, casi desafiante, en sus ojos me detuvo. Bien. Habitaciones de invitados al final del pasillo, es básico. Asintió, cogió la maleta y desapareció por la esquina. Oí el clic de la puerta al cerrarse, luego nada. Ni pasos, ni desempaquetado, solo el suave repiqueteo de la lluvia en el tejado. Esa primera semana fuimos fantasmas en la misma casa. Salía antes del amanecer para trabajos. El lavavajillas de la señora Lang, el colector de grasa de la panadería, un alquiler en Elm Street con un inodoro que no paraba de correr. Llegaba a casa después del anochecer con las botas cubiertas de barro y encontraba la luz de la cocina en un plato de algo cubierto con papel de aluminio en la estufa. ¿Pollo y arroz? Lasaña. Una vez un filete tan perfectamente sellado que casi lloré. Ninguna nota, solo comida. Marianne se quedaba en su habitación la mayor parte del tiempo. Oía la ducha correr a deshoras, el crujido del suelo cuando caminaba de un lado a otro. A veces la veía fugazmente por la rendija de la puerta, acurrucada en la cama, con un pelo suelto como el de un libro, con una de mis viejas camisas de franela porque su ropa solo se podía lavar en seco. Parecía más pequeña sin el traje. No hablamos. En realidad, no. Un buenos días si nos cruzábamos en el pasillo. Un gracias por la comida murmurado mientras tomábamos café. Dormí en la manta del sofá, subida hasta la barbilla, fingiendo que el nudo en la garganta era solo por la corriente de aire. Pero la casa empezó a cambiar. Una mañana bajé y encontré el montón de facturas cuidadosamente atadas con una goma elástica. Los envases de comida para llevar habían desaparecido. El fregadero relucía. Abrí el frigorífico y vi comida, comida de verdad. Huevos, leche, una bolsa de manzanas. Un pack de 6 cervezas IPA que me gustaban. Ninguna nota. Esa noche llamé a su puerta. Ella la abrió y se le entreabrieron los ojos, cautelosa. No tienes que limpiar lo que ensucio, dije. Lo sé. Hizo una pausa. Me ayuda a pensar. Asentí, sin saber qué decir. La franela te queda bien. Bajó la mirada, con las mejillas sonrojadas. Estaba en la secadora. Quédatela. Cerró la puerta. Me quedé allí un buen rato escuchando la lluvia. La segunda semana el silencio empezó a quebrarse. Una noche llegué a casa y percibí el olor a ajo y romero. Marianne estaba junto a la estufa, con las mangas arremangadas, removiendo algo en la sartén de hierro fundido de mi abuela. Llevaba el pelo suelto, rizado en las puntas por el vapor. No se giró cuando entré. Espero que tengas hambre, dijo. Preparé demasiado. Dejé caer mi caja de herramientas junto a la puerta. Hambrienta. Comimos en la mesa platos de verdad, no de papel. Había encontrado las servilletas buenas, las que guardé para acción de gracias. El pollo estaba tierno, las patatas crujientes. No hablamos mucho, pero ya no era incómodo. Era fácil.
Después de cenar, ella lavó y yo sequé. Rozamos un plato con las manos. Ninguna de las dos nos apartamos. Cantas cuando crees que nadie te escucha. Dije rompiendo el silencio. Congeló la esponja a mitad de fregado. Ya oíste a ese Fleetwood Mac. Derrumbe. Tienes buena voz. Rió suavemente, sorprendida. Hacía años que no cantaba. Esa noche la volví a oír. A través de la pared. No muy fuerte. Lo justo para oírla. Me tumbé en el sofá, con los ojos abiertos, escuchando las notas flotar como humo. La tercera semana la casa se sentía diferente. Más cálida. El radiador seguía silbando, pero el aire no cortaba tanto. Llegué a casa y encontré el estante roto del pasillo perfectamente nivelado, con los tornillos bien apretados. Marianne estaba de rodillas. Caja de herramientas abierta, el pelo recogido con uno de mis pañuelos. No tenías que hacerlo. Empecé. Estaba torcido, dijo, sin levantar la vista. No lo soportaba. Me agaché a su lado. Eres buena con las manos. Solía construir prototipos de muebles antes de las salas de juntas. Apretó un tornillo. Memoria muscular. La observé trabajar. La forma en que fruncía el ceño en concentración. La forma en que sus dedos se movían con precisión. Ya no era la mujer del ático. Estaba aquí. Esa noche volví a llamar a su puerta. La abrió del todo esta vez, apoyándose en el marco. ¿Por qué viniste aquí de verdad?, pregunté. Podrías haber ido a cualquier parte. A un hotel. A una amiga. Me miró un largo rato. Porque fuiste amable sin conocer mi currículum. Pregunté. No preguntaste quién solía ser. Tragué saliva. ¿Y quién eres ahora? Sonrió un pequeño carrete, todavía averiguándolo. Asentí. Tómate tu tiempo. Cerró la puerta. Me quedé allí, con el corazón latiéndome contra las costillas como si quisiera salir. A la mañana siguiente, encontré una nota en el mostrador. No del tipo sobre, solo una nota adhesiva en la cafetera. Gracias por el silencio. M. La pegué en el refrigerador, justo al lado de la foto del abuelo y yo. Las 3 semanas se convirtieron en un mes sin que ninguno de los dos dijera una palabra al respecto. El sobre con el dinero seguía intacto en la encimera, escondido detrás de la caja de cereales como una reliquia que ambos habíamos olvidado. Marianne seguía cocinando y yo seguía comiendo. La casa olía a ajo y tomillo casi todas las noches, y el siseo del radiador se convirtió en música de fondo, en lugar de una queja. Dejé de dormir en el sofá alrededor de la 5ª semana. La puerta de la habitación de invitados seguía entreabierta, y había empezado a dejar las botas en el recibidor en lugar de junto a la puerta. Pequeños cambios, nada drástico. Solo la lenta erosión de los límites que ninguno de los dos había mencionado. Un martes de noviembre, llegué a casa y encontré la lámpara del salón recableada. La vieja de latón que mi abuelo juraba que era vintage, pero en realidad solo parpadeaba como una luciérnaga moribunda. Marianne estaba en el suelo con las piernas cruzadas, rodeada de pelacables y cinta aislante. No levantó la vista cuando entré. Imaginé que con el tiempo se fundiría un fusible, dijo, mientras enroscaba un casquillo en un cable nuevo. Esta cosa era un peligro de incendio. Dejé caer mis llaves en el inodoro. No tenías que hacerlo. Yo quería. Encendió la lámpara. Una luz cálida y fija llenó la habitación. Mejor. Me quedé allí observándola guardar las herramientas con la misma precisión con la que removía la salsa. Sus manos estaban manchadas de clavos de polvo de cobre, cortos y limpios. Había dejado de usar los pendientes de diamantes en algún momento de octubre. Ahora llevaba las orejas descubiertas, pequeños aros dorados, que captaban la luz cuando se movía. Esa noche comimos pastel de pastor y vimos antes del amanecer en el viejo reproductor de DVD que había rescatado de una camioneta. Se sentó en las patas del sofá, metida debajo de su plato, balanceándose sobre su rodilla. A mitad de la película,
Jessie y Céline empezaron a discutir sobre el tiempo y Marianne se rió. Se rió de verdad, con la cabeza hacia atrás, el sonido rebotando en las paredes. ¿Qué pregunté? Nada. Solo. Solía ver esto en las salas de juntas entre reuniones, en silencio, con subtítulos. Se limpió la boca con una servilleta. Nunca pensé que comería pastel en un plato de papel mientras lo hacía. Sonreí. Bienvenido al otro lado. Me miró, entonces, con algo dulce en sus ojos. No está tan mal. A la mañana siguiente encontré la alfombra del pasillo centrada. La que había estado torcida desde que me mudé. Incluso había aspirado los bordes. No dije nada. Solo le serví café antes de irme a trabajar al pueblo de al lado. Los hábitos se amontonaron como nieve contra las ventanas. Empezó a dejar la puerta del baño abierta cuando se duchaba con vapor, enroscándose en el pasillo el tenue aroma de su jabón de lavanda mezclado con el limpiador de pino que usaba en los pisos. Me sorprendía a mí mismo deteniéndome afuera, escuchando el agua, luego sacudía la cabeza y seguía moviéndome. Dejó sus libros en la mesa de café, revistas de diseño, un ejemplar con las esquinas dobladas de la arquitectura de la felicidad, una novela donde ella era una novela. Con el lomo agrietado. Dejé mis guantes de trabajo en el radiador para que se secaran. Los movió al gancho junto a la puerta sin decir nada. Un sábado, el ventilador de techo de la cocina dejó de funcionar. Chisporroteó, se tambaleó y se paró en seco a mitad de giro. Estaba en una escalera con un destornillador cuando ella entró con los brazos llenos de bolsas de la compra. Necesito ayuda, me pidió. Sujeta la escalera. Dejó las bolsas, se quitó los zapatos y sujetó el marco de aluminio. Sus manos eran dedos firmes, fríos contra el metal. Desatornillé la carcasa del motor. El polvo caía como nieve sucia. ¿Sabes?, dijo, mirándome, una vez despedí a un vicepresidente por no cumplir con la fecha límite de un prototipo de ventilador. Nos costó 6 cifras. Resoplé. Espero que este sea más barato. Sonrió. Sin duda. Lo pusimos en marcha de nuevo en 20 minutos. Me dio las herramientas sin que se las pidiera, anticipándose a cada movimiento. Cuando las aspas cobraron vida, dio una palmada fuerte, encantada. Bajé y nuestros hombros se rozaron. Ninguno de los dos nos apartamos. Esa noche, ella preparó risotto. Risotto de verdad. 40 minutos de arroz arbóreo removiendo vino blanco de una botella que había encontrado en el fondo de mi despensa. Comimos en la mesa con las velas que ella había sacado de un cajón parpadeando entre nosotras. El ventilador giraba perezosamente sobre nuestras cabezas, empujando el aire cálido en círculos lentos. Me contó sobre su exmarido. No toda la historia, solo fragmentos. Como le había propuesto matrimonio en un restaurante con un cuarteto de cuerda. Como había dejado de mirarla durante las reuniones de la junta. Como la última vez que hablaron, él le había dicho, no eres la mujer con la que me casé, como si fuera culpa suya que hubiera cambiado. Le hablé de Jenny, la nota, la llave. La forma en que me senté en el porche después de que ella se fuera mirando la entrada vacía hasta que salió el sol. No lloramos. No nos abrazamos. Simplemente nos sentamos allí, el ventilador zumbando mientras las velas se apagaban. Más tarde caminamos hasta el río. El camino estaba resbaladizo por las hojas, el agua negra y cristalina bajo las farolas. Llevaba mi vieja chaqueta vaquera. Se tragaba sus mangas, remangadas 3 veces. No nos tomamos de la mano, pero nuestros brazos se balanceaban rítmicamente, rozándose los nudillos cada pocos pasos. Se detuvo en el banco junto al viejo molino. Solía correr por aquí, dijo. Antes del divorcio, 8 kilómetros cada mañana. Pensaba que si seguía moviéndome, nada podría atraparme. Me senté a su lado. Y ahora estoy quieto. Me miró. Y no se siente como si cayera. Me estiré, le aparté una hoja del pelo. Se inclinó ligeramente hacia el tacto. Su mano encontró la mía en los dedos del banco, entrelazando sin dudarlo.
Nos quedamos así hasta que el frío se coló por nuestra ropa. En casa, ella preparaba cacao. Cacao de verdad, con leche, chocolate. Una pizca de chile. Lo bebimos en el porche envueltos en la misma manta. La lluvia había parado. El aire olía a limpio, a puro. Apoyó la cabeza en mi hombro. No me moví. Dentro de la casa se sentía diferente. Las paredes ahora tenían historias. La mesa de la cocina tenía las cicatrices de sus cuchillos. El pasillo olía a su jabón y a mi serrín. La puerta de la habitación de invitados seguía abierta. Mis botas vivían en el pasillo. El sobre con el dinero seguía en el mostrador, pero ninguno de los dos mencionaba las 3 semanas. Una noche, llegué a casa y la encontré dormida en el sofá, con un libro abierto sobre su pecho. La lámpara proyectaba un suave círculo de luz sobre las arrugas de su rostro, su boca ligeramente entreabierta. Me quedé allí más tiempo del debido, observando el subir y bajar de su respiración. Luego agarré la manta del sillón, la tapé con ella y apagué la luz. Se movió. Isen volvió a dormirse. No lo hizo. Se incorporó, con los ojos pesados por el pelo. Quédate. Dudé. Luego me senté en el extremo opuesto del sofá. Acomodó la cabeza en mi muslo como si fuera lo más natural. Apoyé la mano en su hombro y el pulgar, recorriendo el borde de la franela. No hablamos. El ventilador giraba sobre nuestras cabezas. La casa se asentó a nuestro alrededor. En algún punto entre el cacao y la tranquilidad, los rincones dejaron de sentirse solo míos. Se sentían como nuestros. Para cuando llegó diciembre, el pueblo había empezado a notarlo. Los chismes de South Sound corrían más rápido que el río después del deshielo, y una mujer como Marianne Talpolised conduciendo un Audi plateado que desentonaba en mi camino de grava no pasaba desapercibida. La señora Gladys me acorraló en el buzón una mañana, con los rulos aún puestos a pesar de la hora. «¿Esa es tu novia, Isen? La del coche lujoso con el que me las arreglé para recoger la correspondencia. Solo una amiga. Alquilando la habitación de invitados». Arqueó una ceja tan alto que casi le tocó la línea del pelo. «Los amigos no cocinan la cena todas las noches y te arreglan la luz del porche». Murmuré algo sobre descuentos en fontanería y me escabullí adentro. Marianne estaba en la mesa de la cocina con el portátil abierto, escribiendo furiosamente. Levantó la vista cuando cerré la puerta de golpe más fuerte de lo que pretendía. «Todo bien, vecinos», dije dejando el correo. «Creen que eres mi sugar mama». Se rió brevemente sorprendida. «Que se vayan. Mantiene alejados a los testigos de Jehová». Pero las preguntas seguían llegando. En la ferretería, el señor Patel me preguntó si me estaba acomodando. En el restaurante, la camarera me puso un panqueque extra en el plato y me guiñó un ojo. Para la señora de la casa. Dejé de corregirlos. Era más fácil que explicar algo para lo que no tenía palabras. A Marianne no parecía importarle. Había empezado a usar mis sudaderas para ir al supermercado, pelo y un moño despeinado, sin maquillaje. Saludó a la señora Gladys como si fueran viejas amigas. Incluso ayudó al señor Patel a llevar mantillo a su camioneta una tarde. Las mangas le enrollaron tierra bajo las uñas. El pueblo no sabía qué pensar de ella, pero de todos modos les gustaba. Dentro de la casa, las fronteras se difuminaban aún más. Su cepillo de dientes vivía junto al mío. Su abrigo colgaba del gancho junto a la puerta. La cama de la habitación de invitados seguía hecha, pero no había dormido en ella en semanas. No hablamos de eso. Simplemente nos movimos, como planetas que ajustan su órbita sin notar la gravedad. Entonces llegó la llamada. Era un martes gris y frío. Estaba debajo del fregadero de la panadería, hundido hasta los codos en Grecia, cuando vibró mi teléfono en el bolsillo. Lo ignoré. Vibró otra vez. Y otra vez. Cuando por fin salí con las manos negras, había 7 llamadas perdidas de un número desconocido y un mensaje de voz. Lo puse en altavoz mientras me limpiaba las manos con un trapo. «Señora Hart, soy Víctor Lang, de la Junta».
Necesitamos hablar sobre su renuncia. Los accionistas están preocupados. Preocupados. Su ausencia está afectando la moral. Estamos dispuestos a ofrecerle su antiguo puesto, plena autoridad, mayor capital, pero la necesitamos de vuelta en la ciudad, ya. Llámeme. Me quedé mirando el teléfono. Marianne estaba en la sala, acurrucada en el sofá con un libro. No se había enterado. Esa noche no cocinó. En cambio, caminaba de un lado a otro, llamando al oído en voz baja y aguda. Capté el fallo de la óptica de imagen de Fragment. Cuando colgó, se quedó de pie junto a la ventana mirando el río como si éste pudiera darle respuestas. «Quieren que vuelva», dijo finalmente. «Mañana. Reunión de emergencia». Asentí con la garganta apretada. «¿Qué quieres?». No respondió. Simplemente apagó la luz y se fue a la cama, pero ella se quedó de cara a la pared. Se fue antes de que yo despertara. Pasé el día en piloto automático. Arreglé una caldera en un sótano que olía a moho. Cambié un grifo para una pareja que discutió por el color. Conduje a casa con la radio apagada, el silencio más fuerte que el motor. La casa estaba oscura cuando llegué. Sin luces. Sin olor a ajo. Solo el radiador silbando como si se burlara de mí. Me senté en los escalones del porche. Fumé un cigarrillo que no quería y esperé. El reloj marcó pasada la medianoche. 1, 2. No dormí. A las 3:17 de la mañana, los faros delanteros barrieron el camino de entrada. El Audi se detuvo con neumáticos lentos, crujiendo grava. Marianne salió, tacones en una mano, el cabello suelto y salvaje. Parecía agotada, como si hubiera envejecido un año y un día. Me puse de pie. «¿Cómo te fue?». Dejó caer sus zapatos junto a la puerta. Me ofrecieron todo. Oficina en la esquina, 7 cifras, un chofer. Se rió amargamente. Dijeron que vivir aquí era un comportamiento errático. Que estaba tirando mi legado. Tragué saliva. Y me miró. Realmente me miró. Les dije que lo pensaría. 48 horas. El aire entre nosotros crepitó. Quería decir quédate, quería decir no. Quería decir algo que no fuera patético. En cambio, entré, cogí 2 cervezas del frigorífico y le di una. Bebimos en el porche, el frío mordiéndonos a través de la ropa. Se apoyó en la barandilla con la botella colgando de los dedos. Solía pensar que el éxito era un marcador. Dijo. Títulos, precios de las acciones, aplausos. Tomó un sorbo. Ahora creo que es esto. Señaló la casa oscura, el río, yo. Pero no sé cómo ser esta persona a tiempo completo. Asentí. No tienes que decidir esta noche. Se giró hacia mí, con los ojos húmedos pero firmes. Si me voy, ¿me odiarás? Dejé mi cerveza. Odiaré el silencio. Soltó una risa entrecortada. Extrañaré la forma en que dejas tus botas en el pasillo. Y el café que haces demasiado fuerte. Y la forma en que tarareas cuando crees que nadie te escucha. Me acerqué. Entonces quédate. Ella negó con la cabeza. No. Es tan simple. Nos quedamos allí, a centímetros de distancia, el espacio entre nosotros, más pesado que el río. Extendió la mano. Tocó mi mejilla con el pulgar, rozando los dedos de la barba incipiente, fríos. Luego bajó la mano. Tengo que empacar, dijo. La ayudé. Doblé sus suéteres, cerré la cremallera de su maleta, la llevé a la puerta. Cada movimiento parecía una cuenta regresiva. Esa noche comimos en silencio. Lasaña sobrante fría. Ella la picoteó. Empujé la mía alrededor del plato. Cuando los platos estuvieron lavados, se quedó de pie en la maleta del pasillo a sus pies. Debería irme, dijo. Asentí. Conduce con cuidado. Abrió la puerta, luego se detuvo. Se giró. ¿Isen? Sí. ¿Si vuelvo? ¿Seguirás aquí? La miré. Realmente la miré. La mujer que había arreglado mi lámpara cocinaba mis comidas, dormía en mi cama sin pedir permiso.
La mujer que había hecho que mi casa se sintiera como un hogar. ¿A dónde más iría?, dije. Sonrió pequeña y triste y salió a la oscuridad. No dormí. Solo me senté en el porche hasta que el cielo se volvió gris. La niebla del río se elevaba como fantasmas. A la mañana siguiente me fui antes de que el sol saliera del todo. El aire era cortante. El tipo de frío que se te mete bajo la piel y se queda ahí. Tenía un trabajo en el viejo molino reemplazando tuberías oxidadas en el sótano, así que tiré mis herramientas en la camioneta y me fui sin mirar atrás. La casa se sentía demasiado silenciosa. La luz del porche seguía encendida desde la noche anterior. No la apagué. El día se hizo pesado. Me arrastré entre telarañas y lodo con las manos entumecidas, reproduciendo la cara de Marianne en la puerta. Su maleta. La forma en que había dicho mi nombre como una pregunta cuya respuesta ya conocía. Al mediodía le había gritado al capataz por nada. A las 3 se me había caído una llave inglesa en un charco y no me molesté en sacarla. Llegué a casa justo después de las 6. El cielo era del color de la pizarra mojada. El río se agitaba marrón y rápido. El Audi no estaba en la entrada. La luz del porche estaba apagada. Me senté en la camioneta un largo minuto, con las llaves en la mano, mirando el espacio vacío donde debería haber estado su coche. Luego entré. La casa olía a nada. Ni ajo, ni café, ni lavanda. El sobre con el dinero había desaparecido del mostrador. El post-it con su letra. Gracias por el silencio seguía en el refrigerador, pero la esquina se había curvado. Abrí el refrigerador por costumbre. Sus manzanas seguían allí, empezando a dorarse. La hipa había desaparecido. Caminé por el pasillo. La puerta de la habitación de invitados estaba abierta. La cama estaba hecha con las esquinas apretadas como un hotel. Sus libros habían desaparecido. La camisa de franela que llevaba estaba doblada sobre las mangas de la silla, pulcra. La recogí y me la puse en la cara. Olía a su jabón y a mi detergente. La volví a dejar. La mesa de la cocina tenía una nota, no un post-it, una hoja entera doblada una vez. Isen, tomé el tren de las 6 de la mañana. La reunión de la junta es a las 9. Todavía no sé qué diré. Gracias por la luz del porche. Lo leí 3 veces. Luego lo doblé, lo guardé en mi bolsillo y fui al porche. Me senté en los escalones donde habíamos bebido chocolate. El río estaba ruidoso esta noche, corriendo sobre las rocas como si tuviera que estar en algún lugar. No lloré. No caminé de un lado a otro. Simplemente me senté allí, con las manos en mi regazo, observando la oscuridad. El frío se coló, pero no me moví. Pasaron las horas. Tal vez. Las farolas zumbaron. Un perro ladró al final de la cuadra. Pensé en la primera noche que cocinó, como quemó el ajo y me reí como si fuera el mejor error que jamás había cometido. Pensé en cómo arregló el ventilador, en cómo se movieron sus manos, como si supieran exactamente lo que hacían. Pensé en la noche en que se quedó dormida en mi muslo, su respiración suave contra mis vaqueros. Pensé en el espacio que había dejado. No solo en la casa. En mí. Debí quedarme dormido porque lo siguiente que supe fue que la luz del porche se encendió. Parpadeé, entorné los ojos. El Audi había vuelto. Aparcado torcido como si hubiera entrado demasiado rápido. La puerta del conductor se abrió. Marianne salió. Sin tacones, sin traje, solo vaqueros, mi viejo pelo de chaqueta vaquera, suelto y salvaje. Tenía una bolsa de papel en una mano, una llave en la otra. Me miró, con los ojos rojos pero claros. No podía hacerlo, dijo. Me puse de pie. La reunión a la que no fui. Subió los escalones lentamente. Llegué a la estación, compré un billete, me quedé en el andén. Y entonces pensé en cómo. Dejas la cafetera medio llena para no tener que prepararla por la mañana. Y en cómo tarareas cuando estás preparando algo. Y en cómo esta casa huele a serrín, a tiempo y a hogar. Se detuvo frente a mí.
Lo suficientemente cerca como para ver las lágrimas en sus mejillas. Lo suficientemente cerca como para oler la lluvia en su chaqueta. Llamé a Víctor desde el andén. Dijo. Le dije que ya terminé. No voy a renunciar. Terminada. Pueden quedarse con la oficina de la esquina. Me quedo con esto. Levantó la llave. La de repuesto. La que le había dado la primera semana medio en broma. La cogí. Me tembló la mano. ¿Seguro que pregunté? Asintió. Nunca he estado más seguro de nada. Di un paso adelante, la rodeé con los brazos por la cintura desde atrás, como aquella noche en la cocina. Pero esta vez se recostó en mí. Del todo. Su cabeza cabía bajo mi barbilla. Sus manos cubrían las mías. Dentro de la casa despertó. El radiador siseó. El refrigerador zumbaba. La luz del porche zumbaba como si estuviera feliz de estar encendida de nuevo. Se giró en mis brazos. Me miró. No soy buena en esto, dijo. En quedarme. En elegir el desorden sobre la perfección. Yo tampoco, dije. Sonrió pequeño carrete. Luego lo averiguaremos juntos. Nos quedamos allí un largo rato. El río seguía moviéndose. El frío seguía mordiendo. Pero el espacio entre nosotros había desaparecido. Más tarde ella cocinó huevos. Se puso mi camiseta. Quemó las tostadas. Se rió cuando raspé la parte negra con un cuchillo. Comimos en las rodillas de la mesa, tocándonos debajo. El ventilador giraba sobre nuestras cabezas. La casa olía a mantequilla, café y lluvia. No hablamos de para siempre. No hicimos promesas. No las necesitábamos. La maleta se quedó en el pasillo. Desempacada. La camisa de franela se quedó en la silla. La nota adhesiva se quedó en el refrigerador. Algunas noches todavía caminamos hasta el río. Algunas mañanas todavía dejo la cafetera medio llena. Algunas noches todavía canta cuando cree que no la escucho. El pueblo sigue hablando. La señora Gladys sigue haciendo preguntas. La junta directiva sigue enviando correos que Marianne borra sin leer. Pero la casa está cálida. La luz del porche sigue encendida. Y cada mañana me despierto con el sonido de la llave de otra persona en la puerta. No porque nos hayamos curado mutuamente. Porque elegimos seguir rotos juntos. Y eso fue suficiente. En